Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, el rostro femenino del horror nazi. En el corazón de Europa, cuando el siglo XX aún respiraba su juventud, nació una niña que con el tiempo sería recordada no por su fragilidad, sino por la sombra que proyectó sobre miles de vidas. Era 1906, y Dresde se alzaba orgullosa como joya cultural de Alemania, con sus cúpulas barrocas y sus calles iluminadas por la ambición de un imperio que pronto se desmoronaría. Entre chimeneas que exhalaban humo, campanas que marcaban el ritmo de los días y el murmullo constante de fábricas y talleres, un llanto rasgó la madrugada de invierno. Nadie en aquel hogar modesto podía sospechar que aquel nacimiento, perdido entre tantos otros, llegaría a figurar en los anales de la historia como un presagio siniestro. El viento frío golpeaba las ventanas y el fuego temblaba en el hogar, mientras la niña abría por primera vez los ojos al mundo. El destino no anunció su nombre con gloria ni con profecías, pero el eco de ese llanto sería, décadas más tarde, recordado como el comienzo de una de las figuras más temidas del Tercer Reich. Allí, en la cuna de una ciudad que respiraba arte y disciplina, nacía la que el mundo conocería con un título marcado por el horror, la bruja de Buchenwald. El año era 1906, y el aire de Dresde cargaba con un frío húmedo que penetraba hasta los huesos. En los tejados de la ciudad, la escarcha se aferraba como un velo cristalino mientras las campanas de las iglesias marcaban las horas con un tono metálico que parecía presagio. Alemania aún era imperio, una nación orgullosa que se extendía bajo la sombra de Guillermo II, y las fábricas exhalaban humo constante, teñido de hollín y de fatiga obrera. Entre esas chimeneas, en una casa modesta cercana a la zona industrial, un llanto vino a rasgar la madrugada. Era un grito agudo, áspero, de recién nacida. No traía consigo música de esperanza, sino un eco áspero que pareció resonar demasiado fuerte en las paredes angostas. La madre, extenuada, apenas alcanzaba a sostenerla, mientras el padre observaba con un gesto duro, sin lágrimas ni ternura, como si el nacimiento no fuese un milagro sino otra pieza que debía encajar en la maquinaria de la vida. Afuera, el viento invernal golpeaba las ventanas y hacía crujir la madera. Dentro, el fuego apenas iluminaba los rostros cansados, y la pequeña, envuelta en telas ásperas, abría los ojos por primera vez. La ciudad, con sus plazas adornadas y sus miserias ocultas en los arrabales, no sospechaba nada. Solo una niña más había llegado al mundo, una recién nacida en medio de una nación que todavía se creía fuerte, ajena al colapso que se avecinaba. Nadie lo sabía, pero esa misma noche, con el crujido de las brasas y el eco de campanas lejanas, había comenzado una historia que el tiempo vestiría con oscuridad y leyenda. Una vida destinada a quedar grabada en los rincones más siniestros de la memoria humana. El padre trabajaba como capataz en una de las fábricas que daban pulso a Dresde. Sus manos endurecidas por el hierro y el carbón llevaban la marca de una vida sometida al ruido de engranajes y al sudor de los obreros. Era un hombre seco, de pocas palabras, que concebía la disciplina como única vía para sobrevivir en un mundo que castigaba cualquier debilidad. En casa, su presencia imponía respeto más que afecto, los silencios eran largos, y cada gesto parecía dictado por una férrea voluntad de orden. La madre, en contraste, se movía entre las paredes del hogar con una resignación aprendida. Sus días eran repeticiones sin brillo,
preparar la comida, mantener el calor en invierno, coser, callar. La niña creció en medio de esa dualidad, la severidad del padre y la sombra silenciosa de la madre. No había lujos ni ornamentos. Solo el zumbido lejano de las máquinas de la fábrica y el olor persistente del humo que entraba por las rendijas. Su infancia fue una sucesión de días grises, donde la humildad no era virtud sino necesidad. Desde temprano, se le inculcó la obediencia. La escuela, con pupitres alineados y maestros rígidos, reforzó esa idea de jerarquía, aprender lo justo, repetir lo dictado, no cuestionar. Y aunque no brillaba con genialidad, sí mostraba un empeño metódico que encajaba con el mundo mecánico en el que había nacido. Al terminar sus estudios básicos, buscó un empleo que le permitiera escapar de las estrechas paredes de su casa. Encontró trabajo como secretaria, tecleando en oficinas donde la tinta y el papel se mezclaban con el eco de órdenes secas. Era un oficio sin gloria, pero le daba una apariencia de independencia. Allí aprendió a organizar documentos, a redactar informes, a seguir el ritmo de superiores que exigían rapidez y precisión. El uniforme invisible de la disciplina se le fue cosiendo al cuerpo día tras día. En los pasillos de aquellas oficinas frías, entre máquinas de escribir y archivadores metálicos, se forjó un carácter callado, meticuloso, que miraba el mundo con ojos entrenados para obedecer primero y para imponerse después. Desde la juventud, aquella muchacha había mostrado una inclinación peculiar hacia la disciplina. No era simple respeto por las normas, sino una atracción casi instintiva hacia todo lo que evocaba jerarquía, mando y sumisión. Mientras otras jóvenes buscaban adornos o sueños de familia, ella encontraba fascinación en las filas rectas, en los uniformes bien planchados, en el eco de las órdenes pronunciadas con voz firme. Era como si su mundo, siempre marcado por la severidad paterna y los límites estrechos de su infancia, hubiera moldeado en ella un deseo profundo de pertenecer a algo más grande, a una maquinaria que impusiera orden sobre el caos. La Alemania de su adolescencia no ofrecía certezas. La derrota en la Gran Guerra aún pesaba como un hierro ardiente en la memoria colectiva, la República de Weimar se tambaleaba entre crisis económicas y descontento social. Calles enteras eran escenario de enfrentamientos entre comunistas y grupos nacionalistas. Aquel caos parecía confirmar en su mente que solo la autoridad podía salvar a una nación desgarrada. En 1932, cuando aún trabajaba en oficinas donde se archivaban montañas de papeles inútiles, descubrió en los discursos del Partido Nacionalsocialista un eco que respondía a sus propias obsesiones. Veía en ellos no solo promesas políticas, sino un reflejo de la rigidez que admiraba, uniformes, símbolos, desfiles, jerarquías que ascendían con precisión casi militar. La propaganda hablaba de disciplina, obediencia, grandeza, tres palabras que resonaban como campanas en su interior. No dudó demasiado. Ese mismo año, se unió oficialmente al partido nazi. Con ello no solo adoptaba un carné y un símbolo, sino que abrazaba una visión del mundo donde la autoridad se erigía como valor supremo. Lo que para otros era fanatismo, para ella era destino. Y en aquella decisión se selló el inicio de una senda que, sin que nadie lo sospechara aún, la arrastraría hacia uno de los capítulos más siniestros de la historia humana. En 1934, cuando el partido ya había consolidado su dominio absoluto sobre Alemania, Ilse se encontró con un hombre que parecía hecho a la medida de sus obsesiones. Karl Koch, un oficial de las SS, era la encarnación de la disciplina que ella había idealizado desde joven. Vestía el uniforme negro con una arrogancia calculada. Sus palabras estaban cargadas de la seguridad de quien se sabía amparado por la maquinaria más temida del Reich. Para Ilse, aquel encuentro no fue casualidad, fue como si la oscuridad que llevaba dentro hubiera hallado un reflejo perfecto en la mirada dura de Karl. Se sintió atraída no solo por el hombre, sino por lo que representaba, poder, autoridad, acceso a un mundo cerrado que la fascinaba. Él, por su parte, vio en ella una mujer capaz de acompañar su ambición sin vacilar,
alguien que no se dejaría doblegar por escrúpulos ni dudas. Desde el principio, la relación estuvo teñida de una alianza más que de un romance. Ambos comprendían que compartían una misma naturaleza, la de ascender, dominar y aprovecharse de todo lo que el régimen les ofreciera. En 1936, Ilse y Karl sellaron su unión con un matrimonio que no era de amor, sino de conveniencia y de ambición. Ella, con su frialdad creciente, y él, con su brutalidad envuelta en autoridad, se convirtieron en una pareja destinada a expandir su sombra en los lugares más oscuros del Tercer Reich. No había ternura en esa vida compartida, sino un pacto silencioso de crueldad compartida. En los salones donde se celebraban las reuniones de oficiales, Ilse aprendió a moverse con la misma rigidez con la que desfilaban los hombres de uniforme. En casa, la pareja se complementaba en su visión implacable del mundo, obediencia absoluta hacia arriba, dominio despiadado hacia abajo. Lo que había comenzado como una atracción por la disciplina se transformaba ahora en algo más. Una alianza peligrosa, donde el poder no se buscaba por deber, sino por la satisfacción de imponerlo. Cuando Karl Koch fue destinado como comandante del campo de concentración de Sachsenhausen, en 1937, se abrió ante Ilse un escenario que jamás habría imaginado de niña en Dresde. Allí, a las afueras de Berlín, el régimen había levantado una ciudadela del miedo, barracones alineados con precisión militar, alambradas, torres de vigilancia y un orden férreo que reducía a miles de prisioneros a simples números. Para Karl, aquello era un ascenso codiciado, para Ilse, una iniciación en un mundo donde la autoridad podía ejercerse sin límites. La vida cotidiana en Sachsenhausen la acercó a las estructuras internas de las SS. No se trataba solo de uniformes y desfiles, sino de un lenguaje de obediencia absoluta, de jerarquías invisibles que decidían quién vivía y quién moría. Ilse, que siempre había sentido atracción por el poder, descubrió ahora un espacio en el que incluso ella, sin rango militar, podía moverse con respeto y deferencia. Asistía a reuniones sociales, compartía mesas con oficiales, escuchaba conversaciones sobre disciplina y castigo como si fueran lecciones destinadas a su propio aprendizaje. Pronto, entre guardias y prisioneros, comenzaron a circular rumores sobre ella. No era ya la esposa silenciosa de un comandante, sino una presencia que imponía inquietud. Algunos decían que disfrutaba observando los castigos, que su mirada parecía buscar el sufrimiento ajeno con una frialdad difícil de ocultar. Otros murmuraban que daba órdenes en ausencia de su marido, y que los guardias obedecían sin atreverse a cuestionarla. Esa mezcla de curiosidad y miedo empezó a rodear su nombre dentro de las alambradas. Para muchos, Ilse era simplemente la esposa del comandante, para otros, ya se estaba revelando como alguien más, una mujer cuya fascinación por la disciplina se transformaba en dominio, y cuyo gusto por la autoridad se teñía poco a poco de un matiz despiadado. En 1937, el destino de Karl Koch y su esposa dio un giro decisivo. El régimen lo nombró comandante del nuevo campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar. A diferencia de Sachsenhausen, aquel lugar no era solo un centro de detención. Estaba destinado a convertirse en una maquinaria de sufrimiento a gran escala, un engranaje esencial en el vasto sistema de represión nazi. Los bosques de hayas que rodeaban la colina parecían un escenario bucólico desde la distancia, pero pronto se transformaron en el telón de fondo de uno de los infiernos más temidos del Tercer Reich. Allí, entre el olor a madera húmeda y humo de hornos, se levantaron barracones interminables, torres armadas y cercas que encerraban a miles de prisioneros. Para Karl, era la consagración de su carrera dentro de las SS. Para Ilse, fue la oportunidad de elevarse a un lugar donde su presencia tendría un peso tangible, un espacio en el que podría desplegar su carácter sin restricciones. La residencia asignada al comandante no era un simple alojamiento. Era una villa lujosa construida dentro del perímetro del campo, con jardines cuidados, muebles de calidad y comodidades impensables para los prisioneros que se consumían a pocos metros, tras las alambradas. Al instalarse allí,
Ilse se situó en un mundo doble, dentro de su casa, el lujo y la abundancia, fuera de las ventanas, el sufrimiento y la miseria. Ese contraste no parecía incomodarla. Al contrario, la envolvía como parte natural del orden que tanto admiraba. Se paseaba por las estancias decoradas con alfombras y porcelanas mientras escuchaba los ecos de los silbatos y los gritos de los guardias. La villa era una fortaleza privada, pero también un trono desde el que podía observar el reino de terror que crecía alrededor. Y en ese nuevo escenario, Ilse ya no sería solo una esposa acompañante, poco a poco, comenzaría a convertirse en protagonista. En la villa de los Koch, la abundancia y el lujo se sostenían con manos temblorosas. Los sirvientes que limpiaban los suelos, que encendían el fuego o que preparaban la mesa no eran contratados ni asalariados. Eran prisioneros arrancados de los barracones, elegidos al azar o seleccionados por conveniencia, obligados a servir bajo amenaza constante de castigo. Aquellos hombres y mujeres, que hasta hacía poco habían tenido oficios, familias o estudios, ahora se convertían en sombras silenciosas dentro de la residencia. Ilse caminaba entre ellos con la seguridad de quien sabía que cada orden era irrevocable. Bastaba un gesto de su mano para que alguien se arrodillara, o para que otro fuera devuelto a los barracones, a menudo hacia una muerte segura. No pedía con cortesía, exigía con frialdad, disfrutando de la docilidad que el terror arrancaba de aquellos cuerpos exhaustos. La cocina, la limpieza, incluso los jardines eran mantenidos por prisioneros que sabían que un error mínimo podía costarles la vida. No se trataba solo de servidumbre forzada. La presencia de esos prisioneros dentro de la villa funcionaba como un recordatorio constante de poder. En cada rincón de la casa, Ilse podía ver reflejada la miseria del campo sobre la cual se erigía su confort. Los sirvientes no eran invisibles para ella, al contrario, eran piezas que confirmaban su dominio. Pronto comenzaron a escucharse acusaciones más oscuras. Supervivientes declararon años más tarde que Ilse no se limitaba a observar desde la distancia los actos de violencia que se desarrollaban en Buchenwald. Había quienes aseguraban que asistía personalmente a palizas, que su figura aparecía entre los guardias cuando los prisioneros eran golpeados hasta desfallecer. Algunos decían haberla visto sonreír ante los castigos, como si encontrara en aquel espectáculo una forma de entretenimiento. Otros testimonios fueron aún más perturbadores, afirmaban que se acercaba a las ejecuciones, no como una espectadora casual, sino como alguien que se complacía en la brutalidad del momento. El crujido de los látigos, el sonido seco de los disparos, los gritos que se apagaban en la nada, eran parte del ambiente cotidiano en el que Ilse parecía moverse con naturalidad. Ya no era únicamente la esposa de un comandante. Se convertía en una sombra presente en el horror, alguien cuya crueldad no necesitaba uniforme ni rango militar. El campo respiraba miedo, y en ese aire viciado, su nombre empezaba a pesar como un murmullo que recorría barracones y pasillos. Koch no era solo Karl, era también Ilse. En los terrenos que rodeaban los barracones de Buchenwald, no era extraño ver a Ilse cabalgando. Montaba un caballo robusto, de pelaje oscuro, y recorría los caminos internos del campo como si se tratara de un paseo por una finca privada. Pero aquel recorrido no era inocente. Los prisioneros que se encontraban en su camino sabían que el peligro se cernía sobre ellos. Llevaba en la mano un látigo, y más de un testigo aseguró que lo usaba sin provocación alguna. No había necesidad de delito ni de falta. Bastaba con que un prisionero no apartara la vista lo suficientemente rápido, o que mostrara signos de debilidad en su paso, para que Ilse descargara el látigo sobre su espalda. Algunos caían al suelo entre gritos ahogados, incapaces de levantarse, mientras otros corrían torpemente para escapar del alcance del animal y de la mujer que lo montaba. Aquella escena, repetida una y otra vez, impregnó su figura de un aura de sadismo. No solo observaba el dolor, lo provocaba. Su paseo a caballo era un acto de dominio absoluto, una exhibición de poder sobre los cuerpos rotos que sobrevivían a duras penas dentro del campo.
Con el tiempo, la oscuridad se volvió más tangible y más perversa. Entre los prisioneros comenzó a circular un rumor aterrador. Ilse mostraba una extraña fascinación por los tatuajes. No eran simples marcas en la piel para ella, sino trofeos potenciales. Se decía que ordenaba seleccionar a aquellos prisioneros cuyo cuerpo llevaba dibujos o símbolos tatuados. Una vez apartados, rara vez regresaban con vida a los barracones. Los testimonios posteriores describieron escenas espeluznantes, piel humana curtida y conservada, convertida en objetos macabros. Pantallas de lámparas, encuadernaciones, piezas destinadas a alimentar una colección secreta. Algunos prisioneros afirmaban haber visto con sus propios ojos esos fragmentos en la villa de los Koch, como si fueran curiosidades artísticas. Para Ilse, aquellos restos eran más que piel. Eran la materialización de su poder para decidir sobre la vida y la muerte, y para apropiarse incluso de los cuerpos de sus víctimas. El campo entero temblaba con esos rumores. Bastaba con tener un tatuaje para convertirse en objetivo, para sentir que el propio cuerpo se transformaba en condena. El nombre de Ilse Koch, que ya despertaba miedo por sus paseos a caballo, se impregnó entonces de una leyenda aún más oscura, la de la mujer que coleccionaba piel humana, como si el sufrimiento pudiera convertirse en objeto de decoración. En Buchenwald, la elección de la muerte podía llegar disfrazada de capricho. Entre las miles de figuras famélicas que llenaban los barracones, los tatuajes se convirtieron en señales fatales. No importaba su significado ni su procedencia, un rostro, un símbolo, un diseño intrincado en la piel bastaba para llamar la atención de Ilse. Se decía que observaba con detenimiento a los prisioneros cuando eran obligados a desfilar o cuando trabajaban bajo vigilancia, y que sus ojos buscaban esos fragmentos de identidad grabados con tinta en la carne. Cuando encontraba alguno que consideraba artístico, daba la orden con una frialdad insoportable. El prisionero era apartado, registrado, y pronto desaparecía. Los demás sabían lo que eso significaba, aquel tatuaje no era ya un adorno personal, sino una condena. El cuerpo del hombre o la mujer elegido se convertía en material, en algo que podía ser arrancado y transformado. La simple presencia de un tatuaje en Buchenwald se volvió una sentencia silenciosa. Los rumores no tardaron en entrelazarse con prácticas aún más sombrías. En la villa de los Koch, y también en los pasillos donde trabajaban médicos del campo, comenzaron a gestarse colaboraciones que iban más allá de la crueldad cotidiana. Se hablaba de experimentos en los que la ciencia se mezclaba con la perversión, de médicos que practicaban disecciones y extracciones bajo la mirada complacida de Ilse. Algunos testimonios posteriores aseguraron que ella misma escogía a los prisioneros que serían entregados a esos laboratorios improvisados. Los médicos, amparados por la ideología de las SS, utilizaban a los reclusos como material vivo, pruebas de resistencia, operaciones sin anestesia, estudios sobre enfermedades forzadas. Y en medio de ese escenario, Ilse aparecía no como una espectadora distante, sino como una figura que aprobaba y fomentaba la crueldad. El campo entero respiraba ese aire de horror. Los prisioneros aprendieron a esconder sus tatuajes, a cubrirlos bajo jirones de ropa, a evitar cualquier exposición de la piel. Pero poco servía, la maquinaria del terror estaba diseñada para encontrar siempre a sus víctimas. Y mientras los cuerpos eran manipulados en nombre de una ciencia corrompida, el nombre de Ilse Koch se volvía inseparable de esas prácticas, como una sombra que recorría los pasillos con la misma naturalidad con la que antes había paseado a caballo. Entre los prisioneros de Buchenwald, el rumor se convirtió en una forma de respirar, un susurro que se transmitía de boca en boca aunque nadie quisiera escucharlo. Decían que en la villa de los Koch, en esas habitaciones tapizadas de lujo, había objetos que no pertenecían a este mundo. Pantallas de lámparas que, a contraluz, revelaban un origen espantoso, piel humana, curtida y tensada hasta volverse translúcida. Encuadernaciones que guardaban libros privados, pero cuya textura no era de cuero animal,
sino de carne arrancada a los cuerpos de prisioneros. Nunca hubo pruebas concluyentes que pudieran mostrarse como evidencia irrefutable, pero los testimonios de supervivientes y de algunos soldados aliados tras la liberación reforzaron esa imagen. Bastaba el rumor para que el miedo creciera hasta lo insoportable. El campo entero sabía que un tatuaje podía convertir a un hombre en lámpara, que una cicatriz podía transformarse en objeto decorativo, que la vida misma podía reducirse a material para saciar una perversión. Ese eco, mezcla de realidad y de leyenda, convirtió a Ilse Koch en una figura casi mitológica dentro del horror. Ya no era solo una mujer sádica ni la esposa de un comandante. Su nombre se deformó en las bocas secas de los prisioneros, que lo pronunciaban como si invocaran un demonio. La bruja de Buchenwald, comenzaron a llamarla, un apodo que no buscaba poesía sino que intentaba dar forma a lo incomprensible, como alguien podía mirar el sufrimiento humano y transformarlo en decoración para su hogar. Buchenwald se convirtió en un infierno, y en ese infierno, su nombre era un látigo invisible. Bastaba con que alguien mencionara a Ilse para que otros callaran, temiendo que hasta el rumor pudiera invocarla. Las alambradas, los barracones y las torres de vigilancia formaban el cuerpo del monstruo, pero el alma de ese monstruo llevaba también el rostro de una mujer que había hecho de la crueldad una costumbre. Con el paso de los años, aquel campo sería recordado como uno de los lugares más atroces del Tercer Reich. Y entre sus muchas sombras, una de las más nítidas seguiría siendo la de Ilse Koch, cuyo nombre ya inspiraba terror antes de que los juicios o la historia lo fijaran en la memoria del mundo. El poder que Karl Koch había alcanzado en Buchenwald parecía sólido, intocable. La villa, los lujos, la obediencia de los subordinados, todo daba la impresión de un pequeño reino construido bajo la mirada indiferente del Reich. Pero en ese mismo escenario de dominio comenzó a gestarse su caída. La ambición de Karl no se limitaba a ejercer el terror sobre los prisioneros. También extendía sus manos a la corrupción, al enriquecimiento personal, a un juego peligroso dentro de un sistema que toleraba la brutalidad, pero no perdonaba el robo al Estado ni la traición entre sus propias filas. Se descubrió que desviaba fondos, que vendía materiales del campo, que apropiaba bienes confiscados a los prisioneros para su beneficio privado. Joyas, dinero, obras de arte y objetos de valor desaparecían bajo su control, acumulándose en su círculo más íntimo. Las sospechas crecieron, y con ellas los rumores de que aquellos que se atrevían a denunciarlo dentro de la jerarquía SS no tardaban en ser silenciados. Testigos incómodos, subordinados que habían visto demasiado, incluso médicos o administrativos, aparecían muertos en circunstancias sospechosas. Lo que en un principio parecía una red de privilegios terminó por convertirse en un entramado de asesinatos encubiertos. En 1941, el eco de esas irregularidades ya no pudo ocultarse más. La misma maquinaria que Karl había servido con fidelidad se volvió contra él. La SS, celosa de su propia imagen y de la disciplina interna, abrió una investigación. Los hombres que antes lo saludaban con respeto comenzaron a interrogarlo con frialdad. La villa de Buchenwald, que había sido símbolo de poder, se transformó en escenario de sospecha. Ilse observaba el proceso con una mezcla de rabia y miedo. Acostumbrada a ver a su esposo como un pilar de autoridad, ahora lo veía atrapado en un laberinto de acusaciones donde sus propios camaradas lo señalaban. Para ella, acostumbrada a la obediencia absoluta, aquel quiebre dentro de la SS era más que un simple problema, era el inicio de una grieta en el mundo que había construido. El mismo orden que habían venerado, la misma jerarquía que habían servido, ahora se disponía a juzgar a Karl Koch. Y en ese giro cruel del destino, la disciplina que había sido refugio se convirtió en verdugo. En 1943, la red de acusaciones que rodeaba a Karl Koch finalmente se cerró. La propia SS, que hasta entonces había tolerado su brutalidad como parte del engranaje de los campos de concentración, decidió actuar. No era la compasión hacia los prisioneros lo que movía a sus superiores, sino la corrupción, el robo y la traición interna.
Karl había cruzado una línea invisible, había utilizado para su beneficio lo que la maquinaria del Reich consideraba propiedad del Estado. La orden fue tajante. Karl Koch fue arrestado por sus propios camaradas. Aquel que durante años había ordenado castigos y ejecuciones en Buchenwald fue ahora reducido a prisionero, despojado de la autoridad que lo había protegido. Para Ilse, la humillación fue insoportable. Ver a su esposo rodeado por los mismos hombres que antes le rendían honores era contemplar cómo el mundo que habían construido se resquebrajaba. El juicio militar interno no tardó en celebrarse. No se trataba de un proceso abierto al público ni de un espectáculo para las masas. Era una maquinaria silenciosa, diseñada para castigar a quienes habían traicionado los códigos internos de las SS. Los cargos eran claros: corrupción, apropiación indebida, asesinato de testigos. Los jueces militares no necesitaban largas deliberaciones. En la fría lógica del Reich, Karl había dejado de ser un servidor útil y se había convertido en una vergüenza para la organización. La sentencia fue la más dura: muerte. No por los miles de crímenes cometidos contra prisioneros, no por los años de horror en Buchenwald, sino por robar y manchar la pureza del orden interno de las SS. Esa era la medida de justicia del régimen. En 1945, mientras Alemania se derrumbaba bajo el avance de los ejércitos aliados, Karl Koch fue ejecutado. No murió a manos de los enemigos del Reich, ni de los prisioneros que había oprimido. Murió a manos de sus propios camaradas, aquellos que representaban la misma disciplina que siempre había venerado. Su final fue silencioso, sin gloria ni honores, una muerte dictada por la misma estructura que le había dado poder. Para Ilse, aquello no significó el fin del terror. Su nombre seguía resonando en Buchenwald, y aunque su esposo había caído, ella continuaba envuelta en la misma oscuridad que él había dejado tras de sí. En 1945, el Tercer Reich se desmoronaba bajo el estruendo de los bombardeos aliados y el avance implacable del Ejército Rojo. Las ciudades ardían, los símbolos que habían prometido 1000 años de dominio se desplomaban en cuestión de meses. En Buchenwald, el orden férreo de las SS comenzó a resquebrajarse. El miedo, que durante años había viajado en una sola dirección, del verdugo hacia los prisioneros, ahora se invertía. Los guardianes miraban con desconfianza a los cielos cubiertos de humo, sabiendo que la derrota era inevitable. Ilse Koch, que había disfrutado de un poder intocable dentro de aquel infierno, comprendió que la sombra del Reich ya no podía protegerla. Con su marido ejecutado y las tropas aliadas cada vez más cerca, tomó la decisión de huir. No lo hizo con dignidad ni con resistencia, sino con la desesperación de quien sabe que el mundo que la había sostenido se derrumba como un castillo de cenizas. Abandonó la villa lujosa donde había reinado, dejando atrás las habitaciones cargadas de rumores, los objetos macabros y las huellas de su dominio cruel. Intentó escapar por los bosques que rodeaban Weimar, confundirse entre civiles derrotados, desaparecer en el tumulto de un país en ruinas. Pero no era una figura anónima, su rostro y su nombre ya eran conocidos. Los prisioneros liberados hablaban de ella con un odio mezclado de terror, y las fuerzas aliadas habían recibido informes sobre su papel en el campo. No podía esconderse en la multitud, porque su fama la precedía. Cerca de Weimar, un destacamento estadounidense la interceptó. No hubo lucha ni resistencia épica. La mujer que había paseado a caballo azotando prisioneros fue reducida por soldados que la miraban con desprecio. Allí terminó su huida. La caída del Reich coincidió con el fin de su impunidad. Y mientras los prisioneros liberados recobraban su libertad entre lágrimas y cuerpos sin vida, Ilse Koch caía prisionera, iniciando un nuevo capítulo de horror, el juicio de su nombre ante el mundo. Cuando las tropas aliadas irrumpieron en Buchenwald y contemplaron lo que había ocurrido tras las alambradas, no hubo palabras suficientes para describirlo. Cuerpos apilados, esqueletos vivientes tambaleándose en busca de agua,
Habitaciones cargadas de un olor que jamás se borraría de la memoria. Los soldados, endurecidos por la guerra, quedaron horrorizados ante la magnitud del sufrimiento. Y entre los nombres que los supervivientes pronunciaban una y otra vez, uno destacaba con un peso especial: Ilse Koch. Los testimonios coincidían, era más que la esposa del comandante. Habían visto sus paseos a caballo, sus látigos, su interés perverso por los tatuajes, su presencia en palizas y ejecuciones. Los informes aliados empezaron a recoger esas declaraciones, y el nombre de Ilse se transformó rápidamente en símbolo del sadismo nazi. Ya no era una sombra dentro del campo, era un rostro señalado ante el mundo. La prensa, siempre ávida de traducir el horror en imágenes comprensibles para la opinión pública, encontró en ella una figura casi mitológica. Comenzaron a llamarla la bruja de Buchenwald. El apodo viajaba en titulares, en artículos que relataban los horrores del campo con una mezcla de repulsión y fascinación morbosa. Para muchos, Ilse encarnaba lo incomprensible, la crueldad femenina en un entorno de barbarie donde siempre se esperaba al hombre como verdugo. El mito de la bruja creció con rapidez. Mientras los juicios aún se preparaban, el imaginario colectivo ya la había condenado. En caricaturas, reportajes y testimonios, aparecía como una criatura monstruosa que se alimentaba del sufrimiento humano. Su figura se convirtió en un símbolo, y ese símbolo era necesario para representar la brutalidad del nazismo en un rostro reconocible. Detenida junto a otros miembros del personal del campo, fue trasladada bajo custodia. Guardias, médicos, oficiales y administrativos compartieron su destino, pero ninguno llevaba la carga de fama que pesaba sobre ella. En los calabozos donde esperaba, los demás eran culpables anónimos, Ilse era ya un nombre maldito que resonaba en todo el mundo. La bruja de Buchenwald no podía escapar a la sombra de lo que había sembrado. En 1947, 2 años después de la caída del Tercer Reich, el mundo buscaba justicia en medio de un océano de ruinas. Las cenizas de las ciudades alemanas aún humeaban, pero en las salas de los tribunales militares se encendía otro fuego, el de exponer la verdad y juzgar a los verdugos. Entre los nombres que resonaban con fuerza, el de Ilse Koch aparecía cargado de una sombra particular. La bruja de Buchenwald sería llamada a responder por las atrocidades que habían marcado su paso por el campo. El tribunal militar de Dachau se convirtió en escenario de ese enfrentamiento entre la memoria de los supervivientes y la defensa desesperada de los acusados. Cuando Ilse fue llevada a la sala, los focos de la prensa internacional se dirigieron hacia ella con una intensidad que ni siquiera los jerarcas nazis caídos habían despertado. Su presencia, lejos de mostrar arrepentimiento, parecía desafiante. Vestía con sobriedad, intentando aferrarse a una dignidad que hacía tiempo había perdido, pero los ojos de quienes habían sobrevivido a Buchenwald la miraban como a un monstruo disfrazado de mujer. La acusación era clara y brutal: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los fiscales expusieron testimonios de prisioneros liberados que relataban con detalle cómo Ilse había ordenado seleccionar a los tatuados, cómo asistía a palizas, cómo se paseaba a caballo azotando a los débiles. Los informes aliados hablaban de lámparas hechas con piel humana, de objetos macabros que habían pasado a la historia como prueba del sadismo sin límites. En el estrado, su figura no era la de una simple cómplice, sino la de alguien que se había beneficiado directamente del dolor ajeno. La sala estaba cargada de tensión. Los jueces escuchaban, la prensa escribía febrilmente, y los supervivientes esperaban un veredicto que al menos pusiera palabras a tanto sufrimiento. Dachau se transformó en un espacio simbólico, allí no solo se juzgaba a una mujer, sino a la encarnación del mal que había recorrido los campos de concentración. En el tribunal de Dachau, la sala se llenó de voces que durante años habían sido silenciadas tras las alambradas. Los testigos, supervivientes de Buchenwald, se alzaron para contar lo que habían visto. No eran rumores lejanos, sino memorias grabadas en carne y hueso.
Uno tras otro relataban escenas en las que Ilse aparecía como un espectro de crueldad, su figura observando palizas, sus manos señalando a prisioneros tatuados, su risa fría en medio de castigos mortales. Las palabras más terribles surgieron cuando comenzaron a hablar de la colección de piel humana. Hombres marcados con tatuajes habían sido apartados y jamás regresaron. Algunos prisioneros aseguraban haber visto fragmentos de esa piel transformados en objetos, pantallas de lámparas, encuadernaciones, recuerdos macabros que convertían a la muerte en decoración. Aunque las pruebas materiales eran dispersas y en algunos casos imposibles de confirmar, el testimonio repetido y coincidente de distintos sobrevivientes dibujó un retrato difícil de negar. La sala, atestada de periodistas, respiraba un aire de horror contenido. El juicio concluyó con un veredicto que buscaba hacer justicia. Ilse Koch fue condenada a cadena perpetua. El peso de la sentencia no cayó solo sobre ella, sino sobre el símbolo que representaba, la bruja de Buchenwald, la encarnación femenina de la barbarie nazi. El mundo, a través de los titulares, celebró la decisión. Parecía que el monstruo había recibido su castigo. Pero la historia dio un giro inquietante. Apenas un año después, en 1948, presiones políticas y diplomáticas intervinieron en el caso. En el contexto de la Guerra Fría naciente, con Estados Unidos reorganizando Alemania Occidental como un bastión contra el comunismo, muchas condenas fueron revisadas y reducidas. Entre ellas, la de Ilse. Su cadena perpetua se convirtió en una pena menor, lo que generó una oleada de indignación. Los supervivientes no podían comprender cómo la mujer que había paseado con látigo y que había ordenado seleccionar tatuados podía ver aliviada su condena. La prensa denunció la decisión como una burla a la justicia. Pero los engranajes políticos eran implacables, en nombre de la reconstrucción y de los intereses estratégicos. La bruja de Buchenwald recibía un beneficio que el sufrimiento de sus víctimas jamás podría justificar. La noticia de que Ilse Koch había visto reducida su condena cayó como un golpe en la conciencia colectiva. Los periódicos, tanto en Alemania como en el extranjero, estallaron en titulares furiosos. Sobrevivientes de Buchenwald y familiares de las víctimas no podían aceptar que la mujer que había sembrado el terror entre las alambradas pudiera caminar algún día fuera de una celda. La indignación se extendió más allá de las fronteras. En Francia, en Estados Unidos, en la misma Alemania, el nombre de la bruja de Buchenwald se convirtió en sinónimo de injusticia. La presión fue tan intensa que las autoridades de la recién fundada República Federal Alemana se vieron obligadas a reaccionar. En 1950, apenas 2 años después de la reducción de su condena, Ilse fue arrestada de nuevo. Esta vez no sería juzgada por un tribunal militar extranjero, sino por la justicia alemana, que buscaba recuperar credibilidad ante su propio pueblo y ante el mundo. El arresto fue frío y burocrático, pero detrás de él había una decisión política: demostrar que la RFA no toleraría la impunidad de los crímenes nazis más atroces. El nuevo proceso se celebró en Augsburgo, y con él llegaron más voces del pasado. Decenas de testigos supervivientes se presentaron ante los jueces para relatar una vez más lo que habían vivido en Buchenwald. Hombres y mujeres que cargaban cicatrices físicas y psicológicas expusieron, con detalle doloroso, el papel que había jugado Ilse en la maquinaria del campo. Sus paseos a caballo, su crueldad en las elecciones, sus órdenes implacables, sus vínculos con la colección de piel tatuada, todo volvió a salir a la luz. El Tribunal de Augsburgo se convirtió en una especie de espejo para la sociedad alemana. Allí no solo se juzgaba a una mujer, sino también a la memoria de un pueblo que debía enfrentarse a los fantasmas de su pasado reciente. Y en medio de esa confrontación, Ilse Koch volvía a estar en el centro del escenario, convertida ya en una figura tan odiada como indispensable para entender el rostro más oscuro del Tercer Reich. El juicio de Augsburgo culminó con un veredicto contundente. Las pruebas directas podían ser discutidas.
Los rumores sobre los objetos de piel tatuada podían carecer de evidencias materiales incuestionables. Pero la acumulación de testimonios, la coherencia del horror narrado por decenas de supervivientes y el peso simbólico de su figura fueron suficientes. Para los jueces, la sentencia cayó con el mismo frío con que se habían pronunciado miles de condenas en Buchenwald. Cadena perpetua, esta vez por asesinato e instigación al asesinato. La sala recibió el dictamen con una mezcla de alivio y gravedad. Afuera, la prensa internacional transmitía el fallo como un triunfo de la justicia. Pero más allá de los titulares, la imagen que quedó grabada fue la de Ilse Koch escuchando la condena sin lágrimas, sin un gesto de arrepentimiento visible. No hubo súplica ni confesión, solo un rostro endurecido que parecía más dispuesto a desafiar que a reconocer culpa. Tras el juicio, fue trasladada a la prisión de mujeres de Eichach, en Baviera. Allí comenzó un encierro que se extendería por casi 2 décadas. Eichach no era un campo de concentración, pero la reclusión pesaba con un aire espectral, muros altos, rejas oxidadas y pasillos fríos donde los pasos resonaban como ecos interminables. Para Ilse, que había habitado una villa rodeada de sirvientes y lujos robados, el contraste era brutal. Ahora su mundo se reducía a una celda, a horarios impuestos, a vigilantes que no la temían ni la reverenciaban, sino que la observaban como a una interna más. El mito de la bruja de Buchenwald quedó encerrado tras los muros de Eichach, pero su nombre seguía vivo en los periódicos y en la memoria de los que habían sobrevivido al campo. Y aunque el mundo exterior avanzaba hacia una nueva era, la sombra de Ilse permanecía como un recordatorio de que la barbarie no siempre había llevado botas de soldado. También había habitado el cuerpo de una mujer que ahora pasaba sus días bajo el peso de su propia condena. En la prisión de mujeres de Eichach, Ilse Koch no era una interna más. Su nombre la precedía como una sombra que ni los muros más gruesos podían contener. Guardias y reclusas conocían su historia, o al menos la leyenda tejida en torno a ella. La mujer de los tatuajes, la bruja que coleccionaba piel humana, la esposa del comandante de Buchenwald. Esa fama no la protegía, la aislaba. Ninguna quería compartir demasiado tiempo con ella, y los funcionarios penitenciarios la vigilaban con un celo especial, conscientes de que cada movimiento suyo era observado desde fuera con lupa. En los primeros años, Ilse intentó mantener la frialdad que había mostrado en los juicios, esa máscara de altivez que la había acompañado incluso frente a la acusación más atroz. Pero con el tiempo, la rutina carcelaria comenzó a desgastar sus defensas. Las horas interminables en la celda, los pasillos silenciosos, la ausencia de poder sobre nadie, todo lo contrario a lo que había sido su vida en Buchenwald, fueron minando su mente. Los informes médicos de la prisión comenzaron a registrar episodios de inestabilidad. Ilse sufría cambios bruscos de ánimo, largos periodos de apatía en los que permanecía en silencio absoluto, seguidos de estallidos de furia o de llanto incontenible. Con frecuencia caía en ataques de depresión, permaneciendo días enteros en la cama, negándose a comer, mirando fijamente el techo como si buscara en él un escape invisible. La soledad la envolvía. Aunque estaba rodeada de reclusas, su fama la mantenía apartada, como si fuera una criatura peligrosa incluso sin látigo ni uniforme. Nadie se acercaba más de lo necesario. Ese aislamiento, que en otro tiempo habría reforzado su aura de poder, en prisión se convirtió en un peso insoportable. Por primera vez, Ilse no dominaba a nadie, era dominada por el tiempo, por las paredes desnudas y por la memoria de lo que había sido. Con el paso de los años, la prisión no solo la encerró físicamente, también la fue despojando de los lazos que aún la unían al exterior. Su familia comenzó a distanciarse. Los parientes que alguna vez le habían escrito cartas fueron apagando el contacto hasta desaparecer del todo, incapaces de cargar con la vergüenza de su nombre. Sus hijos adoptivos, que habían crecido bajo la sombra de su apellido, terminaron por repudiarla. No querían ser recordados como descendientes de la bruja de Buchenwald. El apellido Koch, marcado por la infamia,
Era una condena que ellos no estaban dispuestos a heredar. A medida que su círculo se reducía a nada, Ilse permanecía impenetrable frente a quienes esperaban un signo de arrepentimiento. Periodistas, historiadores y hasta autoridades penitenciarias buscaban en ella una confesión, un reconocimiento mínimo de culpa. Pero sus palabras, cuando las había, no contenían remordimiento. Negaba, esquivaba, se refugiaba en la idea de que había sido víctima de un ensañamiento, de un mito creado por la propaganda. Nunca concedió a las víctimas el consuelo de una disculpa. Nunca mostró la grieta humana que pudiera suavizar la imagen monstruosa que el mundo tenía de ella. Dentro de la prisión, su figura se volvió extraña. Las reclusas la observaban como una presencia cargada de un silencio incómodo. No buscaba compañía, apenas hablaba, y se mantenía apartada en los patios y en los talleres. Ese mutismo, que en otros habría pasado inadvertido, en ella se transformó en un estigma. Comenzaron a llamarla la bruja silenciosa. No gritaba ni imponía como en el pasado, pero su silencio se percibía como una sombra densa, como si incluso entre los muros de Aichat llevara consigo la misma oscuridad que había sembrado en Buchenwald. En su soledad, sin familia, sin arrepentimiento y con un apodo que la perseguía incluso entre delincuentes comunes, Ilse Koch se convirtió en un espectro vivo, una mujer encerrada no solo por muros, sino por el peso insoportable de su propio nombre. El tiempo en Aichat fue un carcelero más cruel que las rejas. Durante casi 2 décadas, Ilse Koch se fue consumiendo en un lento deterioro. Su cuerpo, que alguna vez había cabalgado altivo entre prisioneros famélicos, comenzó a encorvarse bajo el peso de la edad y de las horas interminables en la celda. Los muros, siempre iguales, parecían cerrarse cada día un poco más, y la soledad, convertida en su única compañía, la iba desmoronando por dentro. En 1967, ese desgaste se hizo visible de manera irreversible. La mujer que en otro tiempo había sido descrita como implacable y fría, ahora mostraba signos de fractura mental. Los médicos de la prisión registraron lo que ya era evidente para los guardias. Ilse sufría episodios de psicosis, con delirios que la llevaban a hablar sola, a ver sombras donde no las había, a acusar a voces invisibles de conspirar contra ella. Su carácter, antaño férreo, se quebraba en arrebatos de paranoia. Se convencía de que la vigilaban más de lo normal, de que la querían envenenar, de que su celda escondía enemigos invisibles. El silencio que había cultivado durante años se transformaba, en ocasiones, en murmullos incoherentes, en frases rotas que no llegaban a formar sentido. Otras veces estallaba en furia repentina, golpeando las paredes, lanzando objetos mínimos contra la nada. Para la administración penitenciaria, ya no era la bruja de Buchenwald, como la habían pintado los periódicos, sino una interna rota, una mujer que se hundía en la locura. Para los supervivientes y para la memoria colectiva, sin embargo, ese deterioro no limpiaba su nombre. Era simplemente la consecuencia de una vida vivida entre el horror y la negación, el eco tardío de las sombras que ella misma había sembrado. La mañana del 1 de septiembre de 1967, en la prisión de mujeres de Aichat, el silencio habitual de los pasillos fue interrumpido por un hallazgo que marcaría el final de una de las figuras más infames del siglo XX. En su celda, Ilse Koch fue encontrada muerta. Se había colgado con una sábana atada a las rejas de la ventana, dejando su cuerpo suspendido en una imagen tan fría como inevitable. No hubo nota de despedida, ni confesión, ni explicación. Su muerte fue tan silenciosa como los últimos años de su vida. Para algunos, aquel suicidio. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima,
Y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.